H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Bueno, nuevo programa de la temporada H2O2. Uy, que me lío, que me trabuco. H2O, no H2. H2 Intereconomía. Bueno, ya se ríe. Rafael Luque, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. No Susana. te rías, es que ya estoy en la recta final del programa. Llevo aquí desde las 7 de la mañana sentada. Me ha dado tiempo a tomarme una manzanita y un café. Y entonces necesito todavía un poquito más de energía. Pero ahí vamos. Aguanta la voz y el Ya, cerebro. aguanta. Bueno, ahí tengo buenos copilotos aquí en la mesa. Bueno, H2 Intereconomía, 31º capítulo de la temporada. Hoy ponemos el foco en el apagón de la semana pasada. Hoy pensaba yo, menos mal que es martes, porque ayer lunes con lo de los trenes, el lunes pasado con el gran apagón, el anterior lunes fue lo del Papa. Uf, esto es una auténtica locura, pero el lunes no ha terminado. Así que hoy miramos al hidrógeno y nos preguntamos si puede convertirse en una reserva energética crítica para evitar cortes de suministro eléctrico en el futuro. Con Rafael Luque de Ariema y con Carlos Cajigal. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. El sonido de los móviles bajito, que estamos en directo. Lo siento, pero es que llevo unos días que esto es imposible. Es verdad, porque te he visto en todas partes. Eres ya parte de mi vida, ¿sabes? No, bueno, soy como la energía, igual que aparezco puedo desaparecer. Bueno, lo primero, repasar las principales noticias de toda esta semana. Estados Unidos avanza en la fabricación de aviones de hidrógeno que esquivan radares. Zeroavia analizará el desarrollo y entrega de una aeronave autónoma de 3.600 kilos con propulsión de hidrógeno eléctrica que podrá reducir el ruido del motor, la firma térmica y la detectabilidad. Las pilas de combustible de hidrógeno será la tecnología de esta aeronave para mejorar la autonomía. Un grupo de geólogos encuentran en Francia el depósito de hidrógeno natural más grande del mundo. 46 millones de toneladas de hidrógeno natural, enterradas a más de 1.000 metros de profundidad bajo terrenos antes ocupados por minas de carbón. El descubrimiento se produjo mientras un equipo de investigadores perforaba en busca de metano. A un precio estimado de $4 por kilogramo, es decir, aproximadamente 3,70 euros, esta reserva tiene un valor potencial de 184.000 millones de dólares. Ignis invertirá casi 62 millones de euros en Aragón para producir hidrógeno verde y vapor. La compañía invertirá esa cantidad en el proyecto Moncayo, que contempla una planta de producción de hidrógeno verde, H2, La Zaida, y otra de fabricación de vapor, La Zaida, en el término municipal de La Zaida, en la provincia de Zaragoza. Este proyecto supondrá la generación de 110 puestos de trabajo durante la fase de construcción, mientras que se crearán 15 empleos en la fase de funcionamiento estable. Muy bien, más cosas. Tasga logra el visto bueno ambiental de la Xunta para su primera planta de hidrógeno en Galicia. La Consellería de Medio Ambiente ha concedido la autorización ambiental integrada a Tasga Renovables para la puesta en marcha de una planta en Vila de Cruces que producirá 67 toneladas anuales de hidrógeno. La planta se instalará frente al embalse de Touro, ubicado en el margen izquierdo del río Ulla. Contará con una potencia de 0,432 megavatios de electrólisis y se abastecerá de la energía eléctrica de la propia central hidroeléctrica de la localidad. La filial egipcia de Cementos La Unión invierte 25 millones para utilizar el hidrógeno como energía. Arabian Cement Company, la cementera que concentra el 8% de la producción de ese país, llevará a cabo inversiones por 25 millones de euros para mejorar su eficiencia y, fundamentalmente, reducir sus gastos energéticos y sus emisiones contaminantes. Uno de los principales proyectos consistirá en la adquisición e instalación de un nuevo sistema de inyección de hidrógeno energéticamente eficiente. Más cosas. El gobierno vasco impulsa la descarbonización industrial con incentivos, ayudas y un hidroducto de hidrógeno verde para Airalbe. El Lehendakari vasco ha anunciado la mejora del paquete de incentivos fiscales dirigido a las empresas que invierten en transición energética, incluyendo ayudas directas y específicas. Entre los proyectos tractores promovidos ha destacado el Corredor Vasco del Hidrógeno, que contempla la construcción de un hidroducto de 70 kilómetros entre el puerto de Bilbao y Airaldea, destinado al transporte de hidrógeno verde para el tejido industrial de la comarca.
Rafa, de todo esto, de las noticias, ¿alguna que te llame especialmente la atención, que quieras resaltar? Bueno, hoy, si me lo permite, Susana, vamos a ir directos al grano, que si no vamos a tener poco tiempo, con lo cual yo voy a hacer una pequeñísima introducción hablando de los retos de red eléctrica, de cómo el hidrógeno puede echar una mano, y a partir de ahí tenemos vamos a empezar a debatir qué tecnología es mejor para los periodos de inestabilidad de la red, si la alcalina o la PEM. A ver, Bueno, para evitar un apagón, ¿no? Es que son tecnologías que nos van a permitir estabilizar también la infraestructura de red ante posibles inestabilidades. Sí, la verdad es que porque los oyentes lo entiendan, vamos a atrevernos a dar una explicación muy básica de cuáles son los retos que tiene nuestra red eléctrica, porque su función principal es casar producción y demanda. Eso, cuando todo se hacía con energía fósil, era más fácil porque quemo más gas, genero más electricidad y así puedo casarlo. Cuando tenemos más renovables, dependemos de que haya sol, de que haya viento. Casar producción y demanda es más difícil. Ahí puede ayudar mucho el hidrógeno en la parte de la demanda, hablaremos de ello, pero también hace falta más almacenamiento de energía y también hablaremos de ello. Pero por otra parte, el otro reto importante de red eléctrica es mantener estables los parámetros principales, que son voltaje y frecuencia, 240 voltios, 50 hercios, con lo cual me voy a permitir dedicar 3 minutos a explicar esto de los hercios, porque se habla estos días mucho y la mayoría de la gente no lo entiende. ¿Qué diferencia hay entre corriente continua y alterna? La corriente continua, para tenerlo en la cabeza, es la pila de la linterna o la batería estándar de nuestro coche de 12 voltios, y ahí los electrones bailan, desfilan desde el polo negativo al positivo y ahí van siempre para adelante. La corriente alterna es más compleja, no hay polo positivo y negativo, sino que el baile en este caso es un pasito para adelante, un pasito para atrás. Eso es un ciclo, ¿vale? Los electrones avanzan y vuelven hacia atrás. Ventajas: se trabaja con voltajes más altos, permite transmitir energía con cables más finos, menos caros, y ese baile para adelante, para atrás, el estándar en Europa es 50 hercios, 50 veces por segundo, cambiamos el ritmo. 50 por segundo. Exacto, y eso de los 50 hercios, por hacer una analogía con nuestro coche, pues nuestro coche puede funcionar a 50 hercios. 50 hercios es un ciclo por segundo. Si multiplicamos por 60 segundos, que tiene un minuto, son 3.000 ciclos por minuto. Cuando vemos el marcador de revoluciones del coche en 3.000 RPM, revoluciones por minuto, nuestro coche, el motor del coche, está funcionando a 50 hercios. Esos son los hercios, el número de ciclos por segundo. Y la red necesita trabajar a 3.000 revoluciones por minuto o 50 hercios. Esto del eje viene bien para enlazarlo con las famosas turbinas, que tienen mucho que ver con el apagón, porque la turbina es un mecanismo que gira. ¿Qué es una turbina? Pues es un ventilador funcionando al revés. En un ventilador tenemos un motor eléctrico que mueve una hélice y eso empuja un gas, un fluido, el aire en este caso. La turbina hace lo contrario, hay un fluido, por ejemplo, quemamos gas natural y esos gases de combustión mueven una hélice y en vez de haber un motor está justo lo inverso, un alternador que convierte esa energía mecánica en electricidad. ¿A qué frecuencia? Pues los sistemas antiguos que vienen de la energía fósil tenían turbinas, simplificando, que iban a 3.000 revoluciones y eso generaba los 50 hercios de una manera estable. Por eso este tema de la estabilidad de la red tiene que ver con que viene muy bien para esa estabilidad que en vez de haber sistemas electrónicos, lo que se hace con la fotovoltaica, pues haya sistemas mecánicos que tienen inercia, que eso son toneladas en movimiento, que hacen que mantener esos 50 hercios sea más estable y más fácil de lo que hoy es. Incluso que se pueden ajustar, puedes bajar esas revoluciones en caso de ser necesario, absorber esas oscilaciones, luego, una vez estabilizado, volver a su régimen normal. Efectivamente, y eso da una gestionabilidad que con renovable se puede conseguir. Se puede y se va a conseguir. Pero se requiere de inversión. Inversión. ¿Qué pasa? Que ha pillado todo... Nos ha pillado, es que no sé, ha sido una conjunción que ya la llevamos explicando estos días, todas estas tecnologías que solamente el modelo energético, el cambio de modelo energético que se ha implantado en España, nos va a hacer un modelo energético de estudio a nivel mundial. Digamos que no hemos podido volcarnos en el almacenamiento, y eso Red Eléctrica y Miteco es consciente, por un tema de precios. Como Europa ahora estamos muy carentes, tenemos los mejores ingenieros del mundo, pero no nos faltan fábricas e instalaciones para para producir de forma masiva toda esta tecnología y que nos encaje en precio. Con el almacenamiento, estos déficits nos han producido que el almacenamiento no nos esté encajando en precio hasta este año. Os compro la idea.
Pero yo ahí el problema es que aunque se alíen todos los astros y haya inversión, haya tecnología, haya talento, esto estamos hablando de un camino que va a necesitar unos cuantos años por delante. Nada, 24 o 36 meses. 24, Lo vais a ver. y en estos 24 o 36 meses puede Teniendo volver a 2, ocurrir... 3, 4 gigavatios que tengamos de almacenamiento, el tema del almacenamiento, que podemos explicarlo tranquilamente, es que es la mejor tecnología para estabilización de las infraestructuras de red y todos los desequilibrios. No solamente la capacidad de almacenamiento permite reequilibrar todas las oscilaciones, sino que la capacidad de respuesta es de milisegundos, que en cambio con la tecnología nuclear o el ciclo combinado, arrancar esas centrales nos cuesta horas. Así que la solución no está ni en la nuclear ni en el ciclo combinado. La solución para no volver a sufrir lo que sufrimos el lunes pasado es apostar por una mayor inversión en almacenamiento, y esto en 24 o 36 meses pero no, estaría... la nuclear, el periodo que queda de vida, que ya lo hemos explicado bastantes veces, la nuclear es muy eficiente absorbiendo estos desequilibrios. Tenemos unas centrales nucleares que, bueno, creo que la última cierra en 2035 o van cerrando a finales de esta década, que es una tecnología perfectamente válida para estabilizar el mercado y como tecnología de respaldo, que hay que seguir utilizándola y apostando por ella en un mix energético que no solamente nos vuelque en la generación eléctrica, sino en la seguridad de la red. Y paralelamente se ha presentado ya hace unos días un plan muy importante, un plan de ayudas desde Miteco para inversión que recoge todas las preocupaciones que tenemos cuando hablamos los agentes con Miteco y nos dicen a todos, es que nos dicen a las empresas de ingeniería, desarrolladores, las grandes energéticas, almacenamiento, nosotros les decimos, aquí tenéis los datos, no nos encajan precio, no podemos hacer una inversión millonaria que encima no va a ser rentable. Una vez ha encajado en precio, que como digo, ya empieza a encajar este año, y luego el Miteco como respaldo para esa inversión en almacenamiento se compromete en que a lo largo de este año va a estudiar todos los peajes y se compromete o a suprimir todos los que pueda, a realizar una inversión, una rebaja sustancial de los peajes, pues ese pequeño gap nos permite encajar el almacenamiento de electricidad y encajarlo en precios de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que la venta, en este caso el almacenamiento, cuando vierta a red, los precios de mercado en la formulación, la casación de precios que va a establecer, es un precio que para las industrias y para el consumidor final, para los domicilios, para los particulares, va a encajar en un precio aceptable, un precio de electricidad aceptable. Claro, otra manera de enfocar o añadiendo algún comentario que decía Carlos, el esquema tarifario es fundamental porque la inversión se pretende que la hagan empresas privadas, no hacerlo con dinero público, por tanto las empresas tienen que tener un marco para su inversión estable, predecible, que les permita hacer esa inversión millonaria con una perspectiva de después de muchos años ganar dinero. En tecnología, por ejemplo, dentro de las renovables, que se dice que no son gestionables, eso no es cierto. Hay energías renovables muy gestionables, por ejemplo, la solar termoeléctrica, sí, que tiene en última instancia también una turbina al final, que se mueve con bombeo, vapor. Pero son proyectos que también se están desarrollando en construcción. El bombeo también, como almacenamiento, generación y para estabilizar el sistema es fundamental. La solar ahora mismo, y es coyuntural, no es gestionable, pero ya os digo, y va a ser poco, lo vamos a ver. Va a tener una eficiencia también con esta tecnología que es complementaria para estabilizar la red, tan o más, con una respuesta tan o más eficiente que las tecnologías convencionales, pero que este cambio de modelo energético en el país nos ha pillado a contrapié, y ese lunes 28 pues tuvimos una conjunción de multivariable de diversos sucesos que es que cada vez lo seguimos analizando y te sigue entrando. Teniendo en cuenta que hoy he tenido con el principal medio económico y financiero una entrevista francés y directamente ya les he dado datos de lo que supone el corte, el desacoplamiento del sistema eléctrico francés del peninsular y lo que nos supone a nosotros y les supone a ellos. Claro, ¿qué nos supone a nosotros? A nosotros nos supone que estábamos exportándoles electricidad, un corte súbito no programado nos provoca una sobretensión adicional y eso es otro condicionante más que nos termina dando el remate para pago en general. ¿Y a ellos qué les supone?
Ellos no les supone, es que esto habría que explicarlo claramente, la interconexión con Francia es muy limitada, que nos acusen de que hemos generado inestabilidad en Francia y hasta en Grecia por un par de tendidos de 400 kilovoltios. La inestabilidad que podemos traspasar es mínima y más. Francia tiene un modelo energético volcado en tecnología nuclear que es perfecto para absorber no impactos de estos desequilibrios de estas características, sino 6 y 8 veces superior. El problema que tenían es una central nuclear en el sur de Francia con un reactor de gran capacidad, con un reactor ya parado, otro que se vieron obligados a reducir el factor de carga, bajar las revoluciones por minuto, y al final tuvieron que cortarlo. Entonces, entre el corte de suministro que le estábamos exportando desde España y el corte no programado de su central nuclear, le provocaron apagones aislados que lo podríamos hasta analizar tranquilamente, pero es que no son imputables a España. Y ya muchísimo menos que llegó a Grecia. Eso por 2 líneas de 400 kilovoltios. Sí, aquí hay que tomarlo como una curva de aprendizaje, tener visión de futuro. La tarifa tiene que incentivar a que las empresas usen otras tecnologías. Hablamos de la solar termoeléctrica, esa energía es gestionable, de hecho permite almacenar porque hay un punto intermedio de calor. Se ha quedado un poquito atrasada. Pero tiene que tener mejor precio, lo que no puede vender a red al mismo precio que la fotovoltaica. Señores, además son muchas empresas españolas las que tienen buena tecnología de energía solar termoeléctrica. No vayamos 100% a comprar paneles solares fotovoltaicos chinos, vamos a invertir un poco en esa tecnología española gestionable, que es la solar termoeléctrica. Y ya que estamos en el programa de hidrógeno, vamos a mencionar cómo se utiliza el hidrógeno. El hidrógeno aporta gestionabilidad en la parte de la demanda. Me explico. Históricamente se ha acoplado oferta y demanda por la parte de la generación eléctrica, quemo más gas, tengo más energía. Ahora podemos utilizar los electrolizadores. La idea central es que Red Eléctrica de España, Redella, debería tener control sobre un parque amplio de electrolizadores. Pensemos, por ejemplo, hidrogeneras o plantas industriales que tienen cierta capacidad de almacenamiento de hidrógeno, y la red eléctrica puede, cuando hay un exceso de producción, ordenar, subir potencia, ponerse en marcha al máximo de carga estos arriba, electrolizadores. Al 100%, y asimilamos el exceso. Exacto. Ojo, actos delegados y criterios de adicionalidad, que lo hemos hablado hace 1000 veces. No solamente almacenamiento para instalaciones de renovables, se permite almacenamiento de energía detrás de la subestación de tu planta de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, toda esta industria de hidrógeno, lo que pasa que, claro, aquí esto si hablamos más a largo plazo, va a ser otra de la tecnología que va a hacer, yo es que, jolín, ya no sé cómo a la población decirles que dentro de la gravedad de lo que ha pasado, el modelo energético en España va a ser un modelo ejemplar a estudiar en todo el mundo. Las infraestructuras de red eléctrica siguen siendo excelentes, lo que pasa que ha habido un sobrecrecimiento demasiado rápido en toda la parte renovable, pero en unos años vamos a volver a tener ese modelo que venían a estudiar de otros países y que sigue siendo un modelo súper eficiente y súper bueno. Y podemos hacerlo aún mejor. Se puede hacer aún mejor, Claro, pero hace falta dinero. Claro, es que al final la lección de todo esto es que hay que mejorar. Sí. Con esto que tenemos está bien, pero no es suficiente. No es porque se suficiente. pueden cruzar otra vez los astros y puede volver a ocurrir. Tenemos un impasse que lo que imagino, porque ya hemos mencionado la nueva planificación de red eléctrica que estamos esperando todos, soluciona, si no la totalidad, la mayoría de todos estos problemas, digamos problemas importantes. Pero tenemos un problema de tiempos. Entonces, desde que se apruebe en el Congreso hasta que se pueda empezar a aplicar pasan meses. Luego, creo que están estudiando la posibilidad de empezar ya vía urgente a solucionar algunos de los problemas que tenemos puntuales de infraestructura, de inestabilidad de la red y demás, ya, en corto plazo. Pero bueno, yo imagino que empezarán a informarnos de todo en los próximos días, semanas, como muy tarde, para empezar ya, porque desde que solucionamos todos estos problemas hay un periodo de tiempo aquí que sí se va a generar incertidumbre. Y luego, en 2-3 semanas, o no sé cuánto al final, se va a dilatar el dar la información por parte del Gobierno de cuál es la razón, cuál ha sido el motivo de este gran apagón. O sea, ¿qué nos van a decir? ¿Que ha sido un cúmulo de casualidades? El Gobierno no va a dar información. El Gobierno en unas semanas va a sacar sus conclusiones. Y, o sea, los datos los empezamos a tener esperas? ya. Pues yo espero lo que hemos estado avanzando. Ha habido hechos aislados que dentro de una situación y unas ubicaciones que hay una... la infraestructura de red ya de por sí llevaba un tiempo saturada. Ha habido
una concatenación de sucesos que no solamente incluimos el corte de suministro con Francia, sino luego estamos estudiando la versión, que no es una versión porque la verdad que lo que presenta Portugal, el famoso viento atmosférico, lo traducimos en castellano. Fluctuación en la infraestructura de red con cambios bruscos de temperatura que empieza a generar incluso una fluctuación de los cables de alta tensión y puede provocar también pues lo que nos ha pasado, desde caídas de tensión a sobretensión en la red y provocar apagones. Dame un titular, Rafa. El hidrógeno puede ayudar a la gestionabilidad de la red eléctrica. Bueno, hay que creérselo y hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Es que eso está contrastado. Hay un dato muy curioso y cito muy rápidamente la fuente. Esto es del proyecto High Under, Ludwig Bolko System Templin. 3 días de exceso de viento en Alemania, las proyecciones que tienen de instalaciones renovables generan una necesidad de almacenamiento de 1000 gigavatios hora. Si comparamos con las centrales de bombeo, que es lo que se plantea, harían falta 100 de las más grandes que hay en Alemania para cubrir ese almacenamiento. Sin embargo, en hidrógeno te cabe en una caverna de las que ya existen de almacenamiento de energía en hidrógeno. Que nos vamos, Rafael Luque, CEO de Ariema, y Carlos Cajigal, consultor, experto en energía, minería y renovables. Oye, un placer, cuidaros mucho y nada, pues a explicar, a divulgar y a aterrizar las cosas, ¿no? Necesitamos mucha pedagogía. Mucho. Es que esto de la energía es complicado, es complicado. Y luego está todo muy polarizado. Es que demasiado, ¿no? Teníamos que estar pensando ya en las soluciones y en el futuro. Y estamos echándonos los trastos unos a otros. Chicos, gracias, un placer. Adiós. Muchas gracias. Nos vamos, ponemos el punto final a esta edición intensa de martes de Capital Intereconomía. Gracias y nos reencontramos mañana a las 7. Adiós.